Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo, donde quiera que estéis. Bienvenidos a vuestro podcast, un nuevo episodio más, el número 41 ya del Bar Celeste. Podéis escucharlo tanto en iVoox como en nuestro canal de YouTube. Soy Antón García Fernández y os abro las puertas de este bar una semana más. Una semana en la que además tenemos mucho de qué hablar porque están teniendo lugar cambios importantes en el Real Club Celta de Vigo. Se va a Fran Escribá y llega al banquillo del Celta un nuevo técnico, un nuevo entrenador que es Óscar García Junyent, que incluso ha sido ya presentado en la sede del Real Club Celta oficialmente pues hace muy poco. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en un programa que va a ser un episodio bipartito. Sí, va a tener dos partes. Por un lado, vamos a tener como invitado para una conversación muy interesante a mi amigo, el periodista deportivo vigués Rafa Valero, que podéis escuchar en Radio Marca y que también podéis leer en el diario Marca, marca.com, y que también podéis escuchar, por supuesto, junto a Guadaguerra en su magnífico CIES Podcast en ciespodcast.es. Eso va a ser la primera parte del menú que tenemos preparado para vosotros hoy. Y después, en la segunda parte, vamos a tener una conversación a dos manos, a dos voces, mi amigo Fernando Rodríguez Estevez y yo, en la que vamos a ir desgranando poco a poco pues tanto el próximo partido que el Celta va a jugar como pues la era Escribá que llega a su fin y también pues esa presentación oficial de Óscar García Junyent como nuevo entrenador del Real Club Celta de Vigo. Pues si estáis preparados y si estáis preparadas, vamos allá con un nuevo episodio del Bar Celeste en iVoox y también en YouTube. Espero que lo disfrutéis y comenzamos ya una semana más en vuestro podcast. Escucháis como cada semana un nuevo episodio del podcast El Bar Celeste, que está disponible tanto en YouTube como en iVoox. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y tenemos como invitado en este episodio número 41 del Bar Celeste a un hombre que está muy ocupado en estos momentos, a alguien que tenéis que escuchar, debéis escuchar en el CIES Podcast, ciespodcast.es, todos los días de la semana desde Vigo, el mejor podcast para los vigueses y para quienes están interesados en la cultura y en todo lo relacionado con la música, las artes y el deporte, el Celta también. Leedlo también en Marca y también escuchadlo en Radio Marca a nivel estatal. Me refiero a mi amigo Rafa Valero. Rafa, ¿qué tal está todo por Vigo? Estupendamente, Antón. Todas estas cosas las dices porque eres amigo mío. Es decir, si no, no lo dirías. Bueno, las digo además porque son ciertas, ¿no? Además de que seas amigo, pues también son ciertas. No estoy inventando nada, ¿o sí? No, bueno, es cierto que trabajo en todos esos sitios, efectivamente, y que estoy muy contento. Y también es cierto que han sido días de bastante lío, ¿no? Los que hemos vivido en estas últimas 48 o 72 horas, últimas 72 horas. Sí, de eso vamos a hablar precisamente en el episodio de hoy del Bar Celeste. Y bueno, evidentemente tenemos que hablar de la salida de Fran Escribá, tenemos que hablar también de la llegada de Óscar García Junyent para sentarse en el banquillo celeste y tratar de redirigir este barco. Pero antes de eso, quiero que valoremos un poco el partido que el Celta perdió 0-1 frente al Getafe en casa en Balaídos el pasado domingo, que yo pude ver aquí en directo a través de la televisión. Y me gustaría saber, Rafa, ¿cómo valoras el juego del Celta específicamente en ese partido contra el Getafe? ¿Te parece que ese partido fue realmente la gota que colmó el vaso para Fran Escribá? Sí, yo creo que es el peor partido que he visto, fíjate lo que te digo, el peor partido que he visto del Celta en Balaídos, por lo menos en los últimos años. Yo he dicho varias veces, y tú me has escuchado, que Fran Escribá me parece una muy buena persona, pero puede ser muy buena persona y ser muy mal entrenador, y me parece buen entrenador en lo suyo. En lo suyo posiblemente no sea lo que el Celta pretende, ¿no? Con los jugadores que tiene. Pero sí me chirrió una frase que dijo en la previa de ese partido, que me pareció además un cierto menosprecio hacia Bordalás, hacia José Bordalás, ¿no? El entrenador del Getafe, diciendo que el Getafe era un equipo que no proponía nada. Bueno, pues ese equipo que no propone nada es séptimo en la tabla clasificatoria, el Getafe, y está jugando en Europa esta temporada, ¿no? Está jugando en la Europa League.
final el que no propuso nada y el que lleva sin proponer nada, o llevaba sin proponer nada sobre el terreno de juego en las últimas semanas, no sé si coincides, Antón, es el Celta, ¿no? Es decir, deja que los partidos transcurran con posesiones estériles, y yo creo que la muestra más clara fue este pasado fin de semana, ¿no? Posesiones con pases entre centrales, pases a los laterales, y pasar la línea de medio campo, toques entre los dos pivotes, es decir, esa posesión estéril que no genera absolutamente nada y que parece que todo se deja a ver si pilla algún balón Iago, a ver si pilla algún balón el Toro Fernández, en el caso de este fin de semana, en otros partidos anti-Mina, y que al final eso, lo que tú estás criticando es lo que tú estás haciendo, ¿no? Una propuesta del cero absoluto, y obviamente era la crónica de una muerte anunciada, es decir, ya salvó el tipo Escribá y su puesto con la victoria que consiguió, recordarás, hace unas semanas ante el Athletic de Bilbao, y le salvó esta última semana el no haber sido cesado antes, el hecho de que hubiese una jornada intersemanal, el hecho de jugar en el Benito Villamarín el miércoles. Estaba cantado, todos sabíamos que iba a ser cesado en el momento en el que el Celta no consiguió la victoria, y yo creo que, bueno, que ha dirigido al Celta durante 24 jornadas, ha estado en la ciudad de Vigo 8 meses, se le agradece los servicios prestados, puso su granito de arena, aunque para mí no fue trascendental, el trascendental para mí fue Iago Aspas, y el papel también de la afición, ¿no? En la temporada pasada, pero bueno, puso su granito de arena, por lo menos a la hora de ordenar un poco todo para conseguir la salvación el curso pasado, y este año ha sido un auténtico desastre, fundamentalmente en estas últimas semanas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que él tiene claro que se ha equivocado en cosas. Sigo diciendo, y lo he dicho varias veces, que para nada es el único culpable. Todo pasa por quienes le renovaron sin estar convencidos de que fuese el entrenador ideal el pasado mes de junio, y porque luego también la plantilla que él ha elaborado, que le han confeccionado, en este caso a Escribá, posiblemente no es la plantilla que él quería. Yo un poco de acuerdo con lo que dijo Escribá, tengo que reconocer que sí que estoy, porque creo que el Getafe, y además esto lleva siendo así varias temporadas, es un equipo que cuando llega a Balaídos propone muy poco y llega realmente a hacer faltas, a hacer su partido. Bueno, prácticamente todos los equipos hacen su partido, ¿no? Pero creo que el Getafe es un equipo que traba los partidos en demasía, y en eso sí estoy de acuerdo con él. Otra cosa es que eso no puede esconder que el Celta jugó uno de los peores partidos, ya no solamente de esta temporada, sino desde hace ya mucho tiempo. Y además seguimos viendo a un Celta semana tras semana que no propone nada nuevo tampoco. Ya no es solamente que no proponga nada, que no lo hace, evidentemente, y esa posesión estéril es algo que yo llevo diciendo mucho tiempo y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que además el Celta sigue tratando de jugar los partidos más o menos de la misma manera, fin de semana tras fin de semana, y esperando que las cosas cambien, cuando realmente si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, pues es muy difícil que cambien, ¿no? Y por eso te preguntaba si te parece que ese partido fue o no fue la gota que colmó el vaso. Pero yo creo que tú dices una cosa, Rafa, que es muy importante, y que yo creo que también en el Bar Celeste llevamos hablando de esto bastante tiempo. Y es que tras la horrible temporada pasada, específicamente, ¿no? Que el Celta se salvó in extremis y, como tú dices, también más por la reaparición de Aspas y por ciertas cuestiones coyunturales de un Barcelona que llegó como llegó, etcétera. Bueno, ya hemos hablado de eso muchas veces. Pero después de esa horrible temporada pasada, Rafa, ¿cómo se explica que el Celta, desde el punto de vista de la planificación deportiva, vuelva a tropezar una vez más en la misma piedra? Es que hemos hablado ya en alguna ocasión de este tema, Antón. Es decir, es que a la propiedad del Celta lo que menos le interesa es lo futbolístico, ¿no? Está a otras cosas, ¿no? Está a todo lo relacionado con el mundo de la empresa, con el negocio, y lo futbolístico importa muy poco. Este año el Celta acierta, yo creo, en determinados fichajes. A mí me parece estupenda la vuelta de Denis Suárez, la vuelta de Santi Mina, la vuelta, si quieres, de Rafinha también. Pero todo eso va rodeado de una campaña de marketing, ¿no? Tirando del corazón, cuando yo creo que el corazón se muestra siendo más cariñoso, por ejemplo, con el aficionado, o intentando llegar hasta un número de 11 canteranos para decir, tenemos 11 canteranos en la plantilla del Celta, y a lo mejor algunos prescindibles, ¿no? Y a lo mejor alguno
pues es un cromo repetido que no hacía falta en esta plantilla. Pues bueno, pues porque es lo que menos importa, porque la figura del director deportivo es meramente ornamental en este Celta, porque manda, siempre utilizo esta expresión que a mucha gente le hace gracia, la de persona y media, ¿no? Manda el propietario del club y la dirección general, y no manda nadie más en el Celta. Y cuando lo deportivo, que debe ser lo más importante, porque es lo que te genera también en lo económico, ocupa un segundo plano, pues pasan estas cosas. Y se tienen que estar haciendo las cosas mal, no se pueden equivocar tantos entrenadores. Cuando en el último año han pasado por tu banquillo 4 entrenadores, cuando a lo largo de 13 temporadas con la actual propiedad has tenido 16 entrenadores, cada uno de su padre y de su madre, es porque te has equivocado y porque en lo deportivo no estás acertando. Y bueno, pues temporada tras temporada se siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? Como dice Afoliada do Celta, ¿no? Sempre andas diciendo por ano que ven, chega outro ano e pasa tamén, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede con el Celta cada temporada en lo que corresponde al aspecto deportivo. Foliado Celta, que por cierto es nuestra sintonía aquí en el Bar Celeste. Era un guiño al Bar Celeste. ¿Te parece, Rafa, que quizá desde el punto de vista de nuevo de la planificación deportiva, las personas que dirigen este equipo quizá no tienen clara o no tienen claro el estilo que realmente debe tener un equipo como el Celta? Sí, perdón, Antón. Me preguntaba si desde el punto de vista de la planificación deportiva, ya que estamos hablando de estos errores que se han cometido, ¿te parece que quizá la directiva y las personas que dirigen este equipo en estos momentos, en estos últimos años, no tienen claro el estilo que debe tener un equipo como el Real Club Celta de Vigo? Bueno, ellos apuestan por un estilo que es el denominado ADN Barça, ¿no? Es decir, es lo que les gusta. Pero es cierto que a lo largo de todos estos años también hubo entrenadores que no tienen nada que ver con el ADN Barça. Escribá es un ejemplo, Mohamed es otro ejemplo, ¿no? Bueno, les gusta a esos entrenadores que han pasado por el Fútbol Club Barcelona, que ha habido de todo, un auténtico fiasco como fue Hristo Stoichkov, un entrenador como Eusebio Sacristán que trabajó bien con la cantera, un entrenador que hizo un buen trabajo y dotó de estilo al Celta como fue Luis Enrique, yendo de menos a más, además, un entrenador con más oscuros que claros, como fue el caso de Juan Carlos Unzué, y veremos ahora lo que pasa con Óscar García, ¿no? Ese es el estilo que al Celta le gusta, pero no ha dado con la tecla con ese estilo. Y entre medias, no solo este año, sino, pues recordarás épocas como la de Pepe Murcia, ¿no? Es decir, la de Antonio López, es decir, han pasado entrenadores que nada tenían que ver con ese estilo que al Celta le gusta tanto. Bueno, pues lo que el Celta ha puesto es por el denominado fútbol de salón, por el tiki-taka, que a nuestro buen amigo Javier Maté le molesta tanto, ¿no? Porque dice que creemos que somos los más listos y los que mejor hacemos las cosas y tal, y lo que hay que hacerlo es a lo mejor desde la sencillez. Bueno, la apuesta es clara. Otra cosa es que acierten con esa propuesta y que siempre tenga que ser esa propuesta. Pero bueno, a priori el estilo que convence, pues ese es el del ADN Barça, el de equipos que hagan una propuesta futbolística interesante. Pero bueno, para tener ese ADN Barça, pues a lo mejor necesitabas en tu plantilla a los Xavi, Iniesta, Messi y demás. Y bueno, pues no los tenemos. Tenemos buenos jugadores, pero a esos no los tenemos. A eso me refería un poco, ¿no? La idea de que el ADN Barça está en el Barça y está en ciertos equipos como el Manchester City, por ejemplo, que distan mucho de ser equipos de la categoría del Real Club Celta, ¿no? Entonces, quizá teniendo claro que ese es el camino que el Celta quiere o debe seguir, es decir, lo más cercano posible a ese juego estilo Barça, quizá ahí es donde la directiva o quienes planean el futuro del equipo pues no tienen muy claro un sistema que sea realmente adecuado para el tipo de jugadores y para el tipo de equipo que es el Celta, ¿no? Sí, totalmente. Y después porque ese ADN Barça te hace ser esclavo también, ¿no? Es decir,
Al fútbol se puede jugar de muchas maneras y puedes practicar un fútbol atractivo sin ser un fútbol de excesivo toque, de excesiva posesión. Es decir, a mí obviamente me gusta más como entrenador, como seguidor, un equipo que entrene, por ejemplo, Luis Enrique, por poner un ejemplo, que un equipo que entrene, con todo el respeto del mundo, Antonio Mohamed o Pepe Murcia, ¿no? Pero hay caminos intermedios y el Celta no ha buscado muchas veces esos caminos intermedios. Quizás el camino intermedio, bueno, no lo ha buscado, no. Lo encontró, no sé si por casualidad, y fue hace una serie de años con Eduardo Berizzo, que ha sido el mayor error del Celta, ¿no? Luego el prescindir de él, que no es un ADN Barça, que no es un fútbol excesivamente preciosista, pero sí era un fútbol efectivo, vistoso, muy vistoso para el espectador, y que era pues un juego más directo, ¿no? Pues a lo mejor no hay que buscar ese fútbol de posesiones de 75-80% y de abusar excesivamente del balón, porque para eso necesitas unos determinados jugadores. Me decía estos días un amigo que tiene cierta relación con jugadores que pertenecieron al Dream Team de Johan Cruyff, que muchos miembros de ese Dream Team, que ahora son entrenadores, les da vergüenza decir en público, ¿no?, que hay partidos en los que ellos meterían a los jugadores debajo del larguero a defender un marcador. Pero claro, los técnicos que salen de esa escuela, eso parece un sacrilegio, ¿no? Y sin embargo ellos están convencidos que hay caminos intermedios que ellos no pueden utilizar porque se les ha puesto ese sello y les va a perseguir toda la vida. Muchas veces en sentido positivo y otras veces haciéndolos esclavos, ¿no?, de un sistema. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Rafa, y es algo que llevo pensando mucho tiempo y hablando con diferentes amigos y familiares acerca de ese tema. En cuanto a Escribá, a mí me parece un entrenador bastante inmovilista, bastante poco imaginativo, bastante constreñido, ¿no?, por un esquema único prácticamente, como que no es capaz de cambiar el esquema de juego del equipo y darle un tono diferente al equipo dependiendo de cómo vaya el partido, dependiendo del momento del encuentro, dependiendo de las necesidades que el equipo pueda tener. A mí me parece que ese es uno de los mayores errores de Fran Escribá al frente del equipo celeste. Pero me gustaría saber qué opinas tú acerca del paso de Fran Escribá por el Real Club Celta. Sí, a raíz de lo primero que comentabas, es absolutamente, o ha sido absolutamente inmovilista. Él está convencido que el 4-4-2 es el mejor sistema y a veces puedes jugar con 3-5-2 o puedes jugar con 4-3-3 o puedes jugar con 4-2-3-1. Es decir, él no utilizaba esas variantes, ha utilizado en determinados momentos muy concretos de algunos partidos, pero ha sido un entrenador muy movilista, con escasa lectura de los partidos, era hombre por hombre, o cuando el Celta iba perdiendo, sacar todo el arsenal que tenía de ataque en el banquillo, que no por atacar en los 10 últimos minutos con 5 o 6 jugadores de perfil ofensivo tienes por qué ganar el partido, porque al final lo que acabas haciendo es dividir al equipo muchas veces en dos, ¿no? Bueno, pues ha sido muy movilista. Y el paso, lo que te decía antes, hay una primera etapa, que es la de la final de la temporada pasada, en la que creo que ayuda, no es para mí trascendente, no es fundamental, pero sí ayuda a conseguir la permanencia. El que es trascendente, el que es vital es Iago Aspas, y después es importante también la ayuda de la afición, pero yo creo que la ayuda por lo menos a ordenar un poco todo y a devolver la calma, y yo creo que ahí sí ayudó para conseguir la permanencia. Y este año al principio pues bueno, hubo un poco de todo, ¿no? Ante rivales exigentes el Celta estuvo aceptablemente, pero cuando llegó la hora en la cual el Celta tenía que haber dado un paso al frente ante rivales de su nivel y de su liga, ha sido un desastre absoluto, y yo creo que al final se ha perdido en su inmovilismo, en no querer cambiar cosas, es decir, intentando utilizar como única defensa de el vestuario está conmigo. Bueno, pues el vestuario está contigo mientras seas entrenador del Celta. Es decir, al minuto estarán con Óscar García, que es el nuevo, ¿no? Pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona este negocio. Entonces yo le pondría un aprobado alto al final de la temporada pasada, y le pondría un muy deficiente, a pesar de que no arrancó mal, le pondría un muy deficiente al comienzo de esta. Entonces al final, si
tú que eres profesor en la universidad, además, si hacemos la media de los dos parciales, ¿no? Yo creo que es un suspenso la nota final. Yo creo que si un alumno, ¿no?, te saca un 6 en un parcial y te saca un 1 en el segundo parcial, ese alumno está suspenso, simplemente haciendo la media, da un 3,5. Es decir, que Escribá se va del Celta después de 8 meses y después de 24 partidos con un suspenso. Y sobre todo en los Estados Unidos, donde el aprobado es el 60%, no el 50%, así que estaría incluso más lejos del aprobado si estuviese aquí. Siempre hemos sido menos exigentes. En Estados Unidos casi no hubiese ni aprobado el primer parcial. Es cierto, de todos modos, hablando de Escribá, que él solicitó ciertos tipos de jugadores que no le fueron facilitados al principio de la temporada, y él lo dejó ver en ciertas ruedas de prensa y en ciertos momentos ante vosotros, los profesionales de la prensa deportiva. Porque claro, el Celta se centró en esto que se llamó, y además a bombo y platillo, la operación retorno. Y claro, es cierto que al principio, cuando se habló de operación retorno, pues evidentemente ese tipo de operaciones llaman mucho al aficionado, porque hablan más al corazón del aficionado a veces que quizá a la cabeza o a la razón del aficionado, ¿no? Pero yo me pregunto, Rafa, teniendo en cuenta el equipo que va a heredar Óscar García Junyent, quizá esa operación retorno no se va a volver en contra del Real Club Celta. Yo creo que se lleva volviendo, fíjate, Antón, ya desde hace una serie de jornadas, ¿no? Es una operación muy rodeada de marketing, repito, dentro del acierto a la hora de fichar a determinados jugadores. Todos aplaudimos la vuelta de muchos de ellos, sería ventajista ahora decir lo contrario, pero también, y ahí está, y además ahora como hay este mundo maravilloso de internet y de los podcasts, en el caso de la radio, ¿no?, o del formato audio, que pueden recoger todos los programas que habéis grabado, todos los episodios del Bar Celeste, o en nuestro caso todos los capítulos de CIES Podcast, habrán escuchado que allá por septiembre ya decíamos que era una plantilla totalmente descompensada, ¿no? Porque este Celta le hace falta como el comer un jugador, un extremo, es decir, alguien que abra el campo, ¿no? Lo más parecido que tenemos es a Pione Sisto, que ni está ni se le espera, por desgracia, y yo creo que le hace falta un mediocampista que juegue a algo distinto que lo que tenemos, ¿no? Yo creo que tenemos muchos como repetidos en el medio campo, ¿no? Bueno, pues estas son las carencias con las que tuvo que lidiar Fran Escribá, y con estas carencias tendrá que lidiar Óscar García, pero posiblemente lo haga mejor. A mí está mejor porque tiene, aún con todo eso, tiene miembros para que el equipo juegue mejor. A lo mejor no hay que pegar a la banda y prácticamente dejarlos participar a 70 metros de la portería a Rafinha o a Denis Suárez. Tendrás que acercarlos más a la portería, y me imagino que será lo que haga. A lo mejor tienes que optar por algún central que tenga un juego, una salida de balón más aseada, ¿no? Pues ahí están los David Costas o Jorge Sáenz, que lo podrán hacer perfectamente. A lo mejor tienes que variar la posición de Yago Aspas y de Santimina, y no que sean dos jugadores que muchas veces parece que más que ayudarse se tropiezan, ¿no? Ese complemento, ¿no?, que se utilizaba las últimas temporadas entre Maxi Gómez y Yago, que Maxi hacía mejor a Yago y Yago hacía mejor a Maxi Gómez, ¿no? Bueno, pues me imagino que dentro de lo que tiene podrá realizar una propuesta mucho más atractiva y, fundamentalmente, que lo más importante ahora, mucho más efectiva. Pero es cierto que esta plantilla, y lo hemos dicho muchas veces además, tiene carencias importantes, pues efectivamente, porque más que idearse desde el despacho de una dirección deportiva, se estaba ideando desde el despacho de la dirección de marketing, parecía, ¿no? Con esa operación retorno, con llegar a completar hasta 11 jugadores de la cantera para decir que tenemos un 11 canterano. Bueno, pues eso al final, a día de hoy, se está volviendo en contra del Celta, al igual que el lema de la campaña de este año, lo del Isto vai de corazón. Bueno, pues sí, claro, Isto vai de corazón, porque acabaremos infartando todos a este paso de aquí a final de temporada, si el equipo sigue dando disgusto tras disgusto cada fin de semana, ¿no? Desgraciadamente así es, Rafa, y parece que le hayan dado al equipo este verano
a Don Draper de Mad Men, ¿no? Y no a un director deportivo solvente, ¿no? Eso es hablando de una de mis series favoritas. Ese era otro guiño, porque lo sé bien, no pienses que no lo había pensado. Pero lo que es cierto, teniendo en cuenta lo que tú dices, Rafa, es que yo veo a los jugadores del Celta muy mal colocados, como fuera de su lugar, tratando de jugar mucho por el centro porque no hay nadie que juegue por las bandas, como uno de los ejemplos de problemas a los que se puede aludir, y eso no ayuda tampoco a la situación anímica de los jugadores, que ya se vio en el partido frente al Getafe, que estaban realmente muy mal. Perdona, Antón, porque fíjate, yo creo que el Celta tuvo a tiro el poder cambiar esto por muy, muy poquito dinero. Y hablo de un jugador muy concreto y conozco muy bien la historia porque sí que es amigo mío, que es Nolito. Si lo hubiesen hecho a principios del verano, por 1,5 millones, Nolito hubiese sido jugador del Celta. Y con Nolito, que es ese jugador que sí te puede abrir el campo, ¿no? Hubiésemos jugado otra cosa. Llevamos diciendo eso también el Barcelona desde hace tiempo, pese a que quizá Fernando, que hoy no está aquí por cuestiones profesionales, pues no está tan de acuerdo conmigo en que Nolito sería una solución. Pero yo sé, porque escucho tu CIES Podcast, que tú sí estás de acuerdo conmigo acerca de Nolito, y la verdad es que a mí me sorprende enormemente que personas que son profesionales de esto no se den cuenta de que un jugador como Nolito, pese a que no vaya a llegar al Celta en exactamente las mismas condiciones que hace unos años, sería un jugador que nos daría muchísima vida y que podría aportar mucho al equipo este año, ¿no? Es que Nolito, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Antón, no es el de hace 3, 4 años cuando abandonó el Celta, ¿no? Por una cuestión fundamentalmente de edad, ¿no? Y por el perfil que él tiene en lo físico, sí que es un jugador que nos daría muchísimas cosas. Yo sé, además de la ilusión que él tenía por volver al Celta. Bueno, un futbolista que es titular en el Sevilla, con un entrenador como Lopetegui, con la exigencia que tiene el Sevilla, no regalan las titularidades, y con los jugadores que ha dejado sentado en el banquillo. Bueno, pues ha dado algún gol en este comienzo de temporada, ha marcado un par de goles, si no me equivoco. Nolito nos hubiese ayudado un montón esta temporada. Me da la sensación que fue además una cuestión puramente económica, a lo mejor me equivoco, pero la verdad es que la operación retorno... La operación retorno ha causado muchos dispendios en el equipo también, no ha sido una operación fácil, sencilla y barata, ¿no? El Celta estaba absolutamente convencido que Nolito iba a salir gratis, es decir, que Nolito no iba a contar para Lopetegui, que eso es lo que iba a suceder en un principio, también es cierto, y que entonces, como tenía una ficha elevada, llegaría un momento en el cual el Sevilla diría, bueno, pues me desprendo de esa ficha y suelto al jugador gratis, ¿no? El Celta tenía un acuerdo con Nolito, le iban a pagar su ficha en 2 temporadas. Es decir, Nolito no tenía ningún problema. A estas alturas es un jugador que ha ganado dinero en el fútbol, lo que quiere es disfrutar de este deporte, y además Vigo es una ciudad que le gusta, el Celta es un club en el cual él se sintió muy cómodo, y en ese aspecto no había ningún problema. Pues con el dinero que se ha gastado, con determinados jugadores también que tampoco han sido fundamentales o están siendo fundamentales en el comienzo de temporada, ese 1,5 millones para el Celta no hubiese supuesto nada. Pero ya fue una cuestión al final de cabezonería, de orgullo, de como he venido presumiendo durante todo el verano que lo voy a sacar gratis de Sevilla, pues ahora no voy a pagar ese dinero. Y fue un gravísimo error el que se cometió a la hora de incorporar a Nolito. Y si no es Nolito, un jugador de similares características, o un jugador que te pueda abrir el campo, que podamos jugar a otra cosa. El Celta no tiene ningún extremo, ningún futbolista de banda. Nolito puede jugar en otras posiciones, es decir, tampoco es un extremo puro, es decir, pero no tenemos ningún jugador de las características del sanluqueño, o lo más parecido, repito, que puede haber en la plantilla es Pione Sisto, al cual, por cierto, y esto va en el debe también de Fran Escribá, se le han dado bastantes más oportunidades, aunque sean minutos en finales de partidos y demás, de las que ha merecido. Es siempre un placer hablar contigo, Rafa, y es un honor tenerte aquí en el Bar Celeste. Y para ir terminando ya, porque sé que has tenido un día largo y aún no has cenado ni siquiera, te damos las gracias por estar aquí. No hay ningún problema.
Tenemos que hablar brevemente de la llegada de Óscar García Junyent, y yo te he oído hacer esta pregunta a algunos invitados en el CIES Podcast y ahora te la voy a hacer yo a ti, porque claro, tú hacías la pregunta pero no tenías la posibilidad de responderla. ¿Tú piensas que Óscar García Junyent es realmente la solución que necesita este Celta o crees que será quizá otra especie de Unzué al final? Mira, a raíz de lo que dices, yo de lo que intento es de aprender de los mejores, es decir, y por eso cuando comenzamos el proyecto de CIES Podcast, intentamos rodearnos de los mejores, como es tu caso. Pues en el caso a la hora de hablar de Óscar García, me voy a remitir a lo que nos ha dicho en el capítulo que hemos grabado hoy, alguien que lo conoce excepcionalmente bien, porque le encanta el fútbol y porque es un enfermo del fútbol y porque lo ha seguido y porque ha visto muchos partidos de equipos dirigidos por Óscar García, como es Domingo Villar, ¿no? Domingo, ayer ya hablando con él, me hablaba muy bien y lleva mucho tiempo hablándome muy bien de Óscar García. Yo sí le he seguido la pista a Óscar García a lo largo de estos últimos tiempos, porque como siempre estaba en las quinielas, ¿no?, para ser entrenador del Celta, pues vamos a documentarnos un poco. Yo creo que Óscar García es un entrenador que le va bien a los jugadores que tiene el Celta. Yo creo que tiene metodología para que el Celta juegue a otra cosa, para que sea un equipo más atractivo y que sea un equipo más efectivo también. Y creo a su vez que va a intentar ordenar a este equipo y que no va a ser tan hermético como lo era Escribá, ¿no? Es decir, que va a intentar jugar a otra cosa y de otra forma también, y siendo flexible y no siendo tan permeable e intentando variar aspectos tácticos en el transcurso de los encuentros. En ese sentido, creo que es un entrenador que puede mejorar lo que hay. A partir de ahí, las dudas de si no ha entrenado nunca en la primera división española, bueno, pues ahí me voy a remitir, voy a hacer mías las palabras que decía en el día de hoy Domingo Villar. Cuando llegó Eduardo Berizzo no tenía ninguna experiencia en la Liga Española. Es decir, había jugado, Óscar García también jugó muchos años en la Liga Española, pero no tenía experiencia como entrenador, ¿no? La tenía en el extranjero. Bueno, pues esperemos que sea un acierto. Yo sí que creo que de los nombres que habían salido y que el Celta había tocado y sondeado a varios de ellos, lo que más se asemeja a lo que nosotros queremos era Óscar García, era Javi Gracia o Quique Setién, ¿no? El resto yo creo que ya no pegaba mucho con lo que el Celta pretendía. Si quieres hasta Belardo también, ¿no? Aunque es un estilo ya distinto a estos entrenadores. Bueno, a partir de ahora lo que hay que desearles es suerte y que mejore, que no lo tiene complicado, lo he hecho hasta el momento. Domingo Villar, para quien no lo sepa, buen escritor gallego, celtista de pro y además colaborador semanal del CIES Podcast, que podéis escuchar en ciespodcast.es. Y que vende novelas como churros, ¿no? Una cosa... Además del bajo nivel anímico de los jugadores, de los pocos puntos conseguidos, de la falta de gol, bueno, y también de la descompensación que tiene el equipo, que no son pocos problemas. ¿A qué problemas piensas que se va a enfrentar este nuevo entrenador, Óscar García? Pues bueno, el primer problema es que tiene dos Miuras para arrancar, ¿no? Y los dos a domicilio. El primero en un estadio que conoce bien, como es el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona, y después en el estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Bueno, pues ante el Barcelona no le vamos a exigir que puntúe, ¿no? Sí que mejore la imagen, eso lo damos por sentado. Y está prácticamente obligado a sumar algo en el estadio de la Cerámica que no va a ser nada fácil. Y a partir de ahí, el primer reto que tiene por delante es levantar el ánimo de esta plantilla, ¿no?, que está bajo mínimos. Eso hemos podido ver en estas últimas semanas, y el sumar puntos. El Celta necesita sumar puntos. Yo no le voy a exigir, por lo menos en lo futbolístico, nada a Óscar García hasta que saque al Celta de puestos de descenso. A partir de ahí, crecer. Pero el primer gran objetivo, el primer gran reto que tiene que asumir y al que se tiene que enfrentar es el de sumar puntos y sacar al Celta de puestos de descenso y elevar la moral de una plantilla. A partir de ahí llegarán las exigencias en lo futbolístico. Y tú lo has dicho, Rafa, el primer partido, el primer compromiso es un compromiso complicadísimo en el Camp Nou, en Barcelona, frente al Fútbol Club Barcelona, que además viene de perder
un partido en el que le metieron 3 goles en 10 minutos frente al Levante, una de las grandes sorpresas de esta jornada pasada. La derrota del Celta, desde luego, no fue una de las grandes sorpresas de la jornada pasada, pero la del Barça sí, así como también el empate a 0 del Real Madrid. Y para terminar, me gustaría, Rafa, siempre terminamos en el Bar Celeste pues dando la oportunidad a nuestros invitados de que nos digan un posible resultado. Hacemos una pequeña porra acerca del próximo partido del Celta, que en este caso va a ser frente al Barcelona, y me gustaría saber, Rafa, pues ¿cuál es el resultado que piensas que se va a dar en Barcelona? ¿La de la cabeza o la del corazón? ¿Cuál quieres que te diga? ¿Por qué no haces como antes, pues una media, ¿no? Antes decías la nota más alta y luego la más baja y hacíamos una media. Pues si quisieses mezclar las dos cosas en una, ya sé que no es fácil, ¿qué dirías? Te voy a decir los dos resultados. El del corazón sería un 1-1. Dirás, hombre, si es del corazón puedes decir un 0-3. No, pero aún desde el corazón diría un 1-1. El que me dice la cabeza, un 2-1. Porque creo que en condiciones normales vamos a perder, es lo normal en un estadio como el Camp Nou, pero me da la impresión de que no lo va a tener tan fácil, porque no veo bien al Barcelona y porque, bueno, llega un nuevo entrenador, los jugadores del Celta se tendrán que poner las pilas. Por su trabajo en televisión, estaba comentando en Movistar, ¿no? Óscar García, partido del Barça, y no hace falta trabajar en Movistar para saberlo, es decir, tiene un conocimiento también amplio del Barça y de lo que está haciendo. Yo creo que en ese sentido el Celta se lo puede poner complicado. Así que la media nos quedaría un 1,5-1 de marcador. Como ese no existe, bueno, pues esperemos que por lo menos el Celta se lo ponga complicado al Barça en el Camp Nou. Luego, si se consigue sumar un punto, pues estupendamente, pero por lo menos que se lo ponga difícil al Barça. Ya no le pido más a este equipo que por lo menos dé una buena imagen en un escenario que obviamente es mayúsculo y que no es esa no es nuestra liga. También es cierto que como no hemos rascado bola en la que es nuestra liga, pues habrá que sumar puntos como se hizo a principio de temporada ante equipos como el Valencia, como el Sevilla, como el Atlético de Madrid. Bueno, pues habrá que sumar ante equipos grandes, porque tampoco nos podemos descolgar en la clasificación. Yo creo que este partido para Óscar García va a ser como un entrante, ¿no? Y va a ser un entrante de esos que a veces no nos sientan muy bien, ¿no? Y me da la sensación de que... Rival, efectivamente, para debutar no es el mejor rival. Y hacerlo además con 2 desplazamientos y ante un equipo que pelea por entrar en Europa y otro que es el campeón de liga, pues no es la mejor forma de entrar. Pero bueno, yo creo que nadie debe exigir, por lo menos en estas primeras semanas, mucho a Óscar García, pero sí luego llegará un tercer partido ante el Valladolid en el que ya estará obligado a ganar, ¿no? Es decir, a ganar y a convencer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pronostico un 2-0, desgraciadamente a favor del equipo catalán, y a partir de ahí es cuando el Celta sí que ya va a tener que empezar a sumar. Y yo lo que espero es que si, aunque evidentemente el entrenador acaba de llegar y tiene 4 o 5 días para preparar el partido, pues por lo menos que se vea un pequeño cambio de aires, por lo menos anímico en los jugadores, que respiren hondo y piensen en un futuro que esperemos que sea un poco más claro, un poco menos oscuro que lo que hemos visto en la última temporada y en este comienzo de temporada, y con eso en el Camp Nou yo la verdad es que me doy satisfecho. Rafa, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Escuchad a Rafa en el CieSpodcast.es, que es un magnífico podcast que se origina desde Vigo, y también leed sus contribuciones a marca.com, y también podéis escucharlo en Radio Marca, donde quiera que estéis en el mundo. Rafa Valero, muchas gracias por estar aquí en el Bar Celeste, que como sabes es y será siempre tu casa. Muchísimas gracias, Antón, el placer ha sido mío, sé que es mi casa, la tuya también sabes que es CieSpodcast. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo para ti y también para Guada Guerra, que no nos podemos olvidar de Guada, que también es cofundadora y copresentadora de ese CieSpodcast. Hasta la próxima, Rafa. Y la que manda. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a Rafa Valero, siempre es un placer hablar con él, y una vez más os recomiendo que escuchéis el CieSpodcast, que se encuentra en cualquier sitio del mundo en internet, en ciespodcast.es.
Y ahora vamos a conectar directamente con Bayona, porque allá al otro lado del Atlántico está mi amigo y compañero Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes, noches o días, según nos estén escuchando nuestros queridos oyentes celtistas. Por aquí todo muy bien. Y bueno, en ese impasse que ha producido el cambio de entrenador en el Celta. Sí, un impasse del que hay que hablar, ¿no? Porque realmente llegó el recambio con bastante rapidez. Quiero decir que después del partido frente al Getafe, después de esa derrota, se destituyó a Fran Escribá y ya pues poco después teníamos la llegada del nuevo entrenador, que va a ser Óscar García Junyent. De él vamos a hablar, pero antes de eso, Fernando, me gustaría pues que hiciésemos desde tu punto de vista pues un balance, una evaluación de esta era Escribá, que fue bastante breve, la verdad, y que hemos vivido en el Celta en los últimos meses. Bueno, Escribá llegó, como sabéis, en un momento crítico del Celta después de dos entrenadores, como fueron Mohamed y Cardoso, a cada cual peor. Yo aún el otro día decía que nos hubiera ido mejor manteniendo a Mohamed toda la temporada, ¿no? Por los números que se iban produciendo, ¿no? En todo caso, llegó Escribá como alguien necesario para, bueno, un poco estabilizar la situación. Y lo primero que aportó ya en sus primeras declaraciones, o por lo menos lo que quiso hacer, fue aportar un poco de calma y de orden, ¿no? En un equipo que no sabía a qué jugaba, ¿no? El otro día lo comentábamos, o hace unos meses lo comentábamos en el Bar Celeste, que el Celta no acababa de adaptarse a ningún estilo porque los entrenadores no estaban durando nada, ¿no? Entonces, bueno, Escribá vino con la idea inicial de poner un poco de calma y de orden, y eso lo fue trasladando poco a poco al terreno de juego, ¿no? Y a la forma de jugar. Si bien es cierto que Escribá no es un entrenador, por lo que ya hemos visto, al que le guste, digamos, el juego muy vistoso, juego de mucho ataque, sino más bien un equilibrio que al final no ha dado resultados, ¿no? La última parte de la temporada pasada, pues intentó traer un poco de calma y bueno, se habla mucho de qué es lo que pesó más, si Escribá o Yago Aspas en la consecución de la permanencia, ¿no? Y yo no quiero quitarle mérito a ninguno de los dos, porque creo que la línea entre el mérito de Escribá y el mérito de Aspas es muy... No me atrevo a ser tan restrictivo y tan, digamos, tan tajante en notas como lo fuisteis, o como fue Rafa Valero un rato, que ponía notas claras a Escribá en su primera y en su segunda parte de su estancia, ¿no? Yo creo que fue la suma de todo lo que nos hizo permanecer en primera división, esa calma que trajo Escribá y, por supuesto, la efectividad de Yago Aspas, ¿no? Y ese punto clave que fue el verano y la renovación de Escribá, lo decía Marta, nuestra colaboradora Marta Comesaña, en un bar que hacíamos en agosto, si mal no recuerdo, uno de los primeros bares de esta temporada, que realmente Escribá se le renovó como premio por haber pues dejado el equipo en primera división, ¿no? Más como premio que quizás como lo que realmente se estaba viendo en el terreno de juego. Yo recuerdo los dos últimos partidos del año pasado, contra el Athletic de Bilbao en San Mamés y contra el Rayo Vallecano, en el que Escribá perdió el crédito que había ganado poco a poco, como una hormiguita en las jornadas anteriores. Para mí lo perdió casi al 100% en las dos últimas jornadas, para mí y para muchos celtistas. ¿Qué sucedió? Con la consecución de la permanencia y el paso de los días y ya la liga, digamos, terminada y alejándose en el tiempo, la gente, más allá de ese cabreo por el mal juego del equipo, especialmente contra el Athletic de Bilbao y Rayo Vallecano, la gente fue un poco pues calmándose y haciendo un balance general, ¿no? En ese balance general, pues bueno, subyacía esa calma que había traído Escribá y la consecución final del objetivo, ¿no? Y se generó ese debate, efectivamente se generó ese debate de si Escribá debía o no continuar, ¿no? Y ya digo, fue un premio que la directiva otorgó a Escribá,
Y yo no critico ahora a toro pasado, porque sería ventajista criticar a toro pasado esa renovación. Yo creo que no fue algo ni demasiado sin sentido. Es decir, se hizo algo que yo creo que, bueno, harían muchos clubes, ¿no? Bueno, has permanecido, es verdad que la imagen no es buena, pero démosle la oportunidad a este entrenador de empezar de cero un proyecto, ¿no? La pena es que ese proyecto no ha cuajado. Y como yo decía antes, se ha fichado, y lo ha dicho mucha gente, lo habéis dicho hace unos momentos, Antón, Rafa, Valero y tú, y también otra gente en este programa y en otros, se configuró un equipo, yo creo que sin pensar, y a lo mejor sin hacer caso, que sería más grave, al entrenador que se tenía en ese momento, ¿no? Creo que Escribá no es entrenador para una plantilla como la que tiene el Celta. Es buen entrenador, yo no me atrevo a decir que Escribá es mal entrenador. Creo que es buen entrenador con plantillas que están confeccionadas con otro perfil de jugadores. Y ese choque, Antón, es el que ha acabado por digamos, situarnos la cola, ¿no? Yo creo que, para comentar un poco lo que tú dices, no creo que Fran Escribá sea tan mal entrenador como lo pueda parecer, teniendo en cuenta cómo el Celta se ha desempeñado en estas primeras jornadas de liga. Creo que Fran Escribá tiene parte del mérito de la salvación del año pasado, tiene su parte de mérito, como la tiene también la afición, como la tiene también Yago Aspas, como la tiene también el hecho de que el Barça llegase de la manera en la que llegó y las circunstancias del calendario y tal y cual. Pero no es que yo quiera criticar a toro pasado la contratación de Escribá o el que le hayan alargado el contrato. Yo lo que creo es que a un entrenador no se le puede alargar el contrato como premio a nada. Simplemente se le tiene que alargar el contrato si se confía en él. Y me da la sensación de que no se confió tanto en él como quizás se debería. Quizá tiene más sentido, llegado el final de la temporada pasada, después de salvarse in extremis, pues haber pensado en darle las gracias a Fran Escribá y buscar a otra persona, porque sí, desde luego, Fran Escribá tuvo su parte de trabajo en esa salvación en los últimos minutos. Pero si no se le están contratando ciertos jugadores que él pide, si se le está confeccionando un equipo que más tiene que ver con el marketing, como decía Rafa, y en esto estoy de acuerdo, que con otra cosa, sobre todo desde el punto de vista de que ha quedado bastante descompensado, pues eso a mí me da la sensación de que no se está tampoco confiando tanto en el entrenador, que como digo, no creo que sea tan mal entrenador como los números están cantando. Lo que es, y lo dije ya en la conversación con Rafa, con lo cual no lo voy a repetir, es que me parece que es un entrenador bastante inmovilista, que tiene pocas ideas y pocos recursos para adaptarse a la situación en la que se colocan los partidos en ciertos momentos, ¿no? Y eso sí que es algo que, sobre todo con esta plantilla, pues no tiene mucho sentido y no ayuda a que las cosas vayan bien. Sigue Fran Escribá fin de semana tras fin de semana pues haciendo más o menos lo mismo y los jugadores poco a poco van desmoralizándose. Los jugadores, por supuesto, tienen también su parte de culpa, como también la directiva tiene su parte de culpa. Pero bueno, ya he hablado de eso, con lo cual no voy a continuar por ese camino, y yo tampoco le voy a poner una nota específica a Fran Escribá, pero estoy de acuerdo con Rafa en que quizá por su culpa o quizá no totalmente por su culpa, una posible nota no llegaría, en mi opinión, al aprobado. ¿Cerramos con Escribá y pasamos a lo siguiente, Fernando, o te queda algo que quieres comentar? Bueno, quería comentar lo que tú has dicho del partido contra el Barcelona. Fue fundamental que el Barcelona viniese sin ninguna necesidad de puntos a finales de la temporada pasada. Eso fue fundamental. O sea, yo creo que si el Barcelona viene aquí con necesidad de ganar imperiosamente, hoy igual estábamos hablando en otra categoría, Antón. Eso lo tengo clarísimo. Y eso habla de que es cierto que Escribá, como decía, no voy a desdecir, creo que puso buena parte tiene buena parte de culpa, entre comillas, en que estemos en primera, pero ojito a si ese Barcelona viene con hambre aquí, ¿no? Porque entonces esa mala actuación del Celta contra el Athletic de Bilbao y contra el Rayo Vallecano
igual se traduce en un futuro bastante peor del que estamos ahora disfrutando, ¿no? Y yo me convertiría más en presentador que en contertulio de este programa, porque aquí la segunda división no la retransmite ningún canal, con lo cual no tendría la oportunidad de ver los partidos como lo estoy teniendo ahora, ¿no? Y el próximo partido que veré será en el Camp Nou y ese sí que va a ser difícil. Pero hoy, Fernando, estamos a miércoles, día 6 de noviembre, cuando estamos grabando esta conversación contigo. La que tuve con Rafa Valero fue ayer, el martes día 5 de noviembre, con lo cual todavía no había tenido lugar la presentación oficial de Óscar García Junyent, el nuevo técnico del Real Club Celta de Vigo, pero esta mañana me levanté y pues en directo pude nada más levantarme ver a través de Celta Media, el canal de YouTube del Real Club Celta, pues tuve la oportunidad de ver la presentación, y sé que tú también la has visto, Fernando. Hemos visto pues las primeras declaraciones oficiales de Óscar García como entrenador del Celta ya en la sede, ¿no?, del Real Club Celta. Y bueno, pues me gustaría saber, ya que has visto la presentación, y al igual que yo, pues qué te pareció o qué te parecieron estas primeras declaraciones de Óscar García Junyent, nuevo director técnico del Celta. Bueno, me pareció un entrenador con personalidad. Creo que no escapa ninguna pregunta y creo que eso se tiene que transmitir en el campo, ¿no? El Celta tiene que pasar de ser un equipo plano y pasivo, como estaba siendo en las últimas jornadas, con esa posesión que al final no daba sus frutos, pues a ser un equipo que haga algo más, porque tiene además mimbres. Hablaban hoy con esta palabra exactamente en la rueda de prensa, ¿no? Tiene mimbres para hacer bastante más de lo que ha hecho. Tiene mimbres para hacer más en ataque y más en defensa. Y yo creo que, bueno, son dos entrenamientos solamente los que ha tenido Óscar con la plantilla, pero como bien sabes, Óscar ha sido hasta ahora comentarista en Movistar y ha visto pues muchos partidos, entre ellos algunos jugados por el Celta, con lo cual ha analizado al Celta en varias ocasiones, y creo que parte del trabajo que tendría que hacer estos días ya lo ha hecho de manera indirecta y quizás sin saber que al final iba a ser entrenador del Celta. Así que creo que viene bastante bien informado y esperemos que estos primeros días de entrenamiento le sirvan para que al menos el equipo dé una imagen distinta, aunque sea en ese gran escenario, en el Camp Nou, pero que la cosa vaya cambiando, ¿no? Un partido del que hablaremos en unos minutos. Sí, fue lacónico en muchas de las respuestas, pero evidentemente no tenía tampoco mucho que responder, no eludió tampoco directamente ninguna de las preguntas, dijo que para él era muy importante que el Celta se convirtiese en un equipo proactivo, lo cual significa que no piensa en estos momentos el Celta sea un equipo proactivo, y sea lo que sea que exactamente significa eso, que creo que, bueno, significa que es un equipo que tiene que no necesariamente reaccionar, sino ser el que lleva la voz cantante. Eso es como yo lo veo. No sé si estoy equivocado o no, pero creo que eso sí sería una cosa muy positiva, y desde luego es un hombre que llega con mucha ilusión, tiene todavía margen de maniobra porque llevamos 12 jornadas, quedan todavía bastantes, y bueno, se va a tener que enfrentar a bastantes problemas por los que en estos momentos está atravesando el Celta, algunos de juego y también muchos de ellos anímicos. Y yo me pregunto, Fernando, no sé si te preocupa o no te preocupa pues una de estas dos cosas, o estas dos cosas que te voy a comentar. Primero, el hecho de que Óscar García Junyent no haya entrenado en España y sea pues un rookie, un novato, ¿no?, en la Liga Española. Y segundo, te preocupa que sea un discípulo de Cruyff, porque a lo mejor ese tipo de juego no es el más adecuado para este Celta. ¿O sí? ¿Tú qué piensas? Bueno, respecto a lo primero, él dijo que entrenó en el extranjero solamente porque él había querido. Él tuvo opciones de entrenar aquí, pero no se dieron las circunstancias. Él prefirió irse a ligas extranjeras, ¿no? Por lo tanto, entiendo que eso es una opción y no fue algo que él no pudiera evitar. Así que yo creo que eso lo escogió él. Respecto al estilo de juego,
creo que Mourinho siempre ha perseguido que el equipo juegue de una manera vistosa y de una manera alegre. Y así es como quería jugar y jugaba, de hecho, Johan Cruyff y luego como entrenaba, ¿no? Así que yo creo que esa es hacia donde se debe tender. Lo que pasa que es lo que decíais antes, Rafa y tú en la primera parte del programa. Eso hay que hacer de entrada progresivamente. No se puede pasar de la noche a la mañana así de repente a jugar de una manera y de otra. Así que yo creo que eso se debe hacer progresivamente y quizás hasta un punto. Es decir, ¿por qué hay que obsesionarse con ese fútbol de salón y con ese fútbol, los 90 minutos de toque constante y de tiki-taka? No, lo dijo el propio Óscar García en unas declaraciones antes de su presentación, en unas declaraciones grabadas por el propio Celta, en Celta Media. Habla de que cuando haya que jugar en largo y ser más verticales, se será más vertical, y cuando haya que jugar de una manera más calmada y con más posesión, pues se hará eso. Incluso habló de la recuperación tras pérdida de balón, de presión. Es decir, estamos ante un entrenador que está abierto a jugar de varias maneras durante un partido, no solamente de una. En fases propone jugar en vertical, con juego vertical y directo, y en otras fases pues está abierto a jugar a lo Cruyff, ¿no? Así que yo creo que estamos ante un entrenador bastante más flexible quizá que Fran Escribá, ¿no? Sí, en esa flexibilidad, Fernando, yo creo que ahí está una de las grandes divergencias, ¿no?, entre el nuevo entrenador y Escribá. O sea, yo pienso que parece, claro que tampoco lo sé porque no he visto jugar a ninguno de sus equipos, pero bueno, da la sensación, por lo que tú comentas y por lo que él mismo ha comentado, que es un entrenador más flexible, que es, yo creo, lo contrario de lo que por lo menos ha demostrado ser Escribá en el Celta. Entonces, desde ese punto de vista sí que me gusta ese discurso, y creo que si un entrenador es bueno y es inteligente, sobre todo cuando llega a un equipo que ya está planeado antes de su llegada, pues tiene que adaptarse a las circunstancias del equipo, tiene que adaptarse a las circunstancias de cada partido, y tiene que comprender qué tipo de jugadores tiene, dónde están los puntos más positivos y más fuertes del equipo, dónde están las carencias, y bueno, pues tratar de jugar con todo esto, ¿no? Creo que desde luego es un entrenador que parece que tiene las cosas claras, parece que tiene personalidad, aunque eso se ve sobre todo cuando llegan los problemas. Y bueno, pues en estos momentos el Celta está sumido en problemas bastante graves. Le hacía esta pregunta también a Rafa, y te la voy a hacer a ti, Fernando. ¿Cuáles crees que son los problemas principales con los que se va a enfrentar Óscar García al hacerse cargo, al tomar las riendas de este Real Club Celta de Vigo? Bueno, primero tiene que intentar que los jugadores crean en lo que él propone, porque yo creo que los jugadores ahora mismo no creen en lo que estaban haciendo hasta el momento. Y esto me da pie a hablar de ese discurso que siempre se oye a los jugadores de estamos a muerte con el entrenador. Y esto me va a valer para al último partido en casa, al jugado contra el Getafe el pasado domingo. Porque claro, es muy fácil, y es lo que toca, entre comillas, decir al jugador de turno o a los 20 y pico jugadores, decir, no, sí, estamos a muerte con el entrenador. Y luego ves en el césped acciones puntuales que no es que sean acciones propias de segunda división, es que son acciones propias de gente que está empezando a jugar al fútbol, o acciones propias del patio de colegio cuando yo iba en EGB, ¿no? Porque claro, me estoy acordando de acciones como, por ejemplo, un lance en el que Brais Méndez llega a línea de fondo, está muy cerca del área, de la portería, y manda el balón a la fábrica de Citroën directamente. Entonces, son acciones puntuales que te dicen que eso de que estamos a muerte con el entrenador, pues no te lo crees. Esa acción es un ejemplo. Podría poner otras acciones más. El pase que se da en la defensa y que da lugar al primer gol, o al único gol del Getafe, ¿no? Ese pase que le da Araujo al defensa Eidú, ¿no? A Eidú, efectivamente, gracias. Ese pase, ese control, es decir, hay una serie concretas, podría hacer una lista de 10, 15 acciones solo en este partido, que te dicen que eso de estar a muerte con el entrenador es palabrería. Es decir, cuando uno está a muerte con un entrenador,
lo que hace uno es intentar jugar lo mejor posible y, digamos, tener las ideas claras y estar centrado. Y acciones como estas demuestran que no se está centrado, porque la calidad se les presupone a unos jugadores que, por ejemplo, Bryce hace unos meses pues no tenía el nivel que tiene ahora, tenía un nivel bastante más alto. Entonces, ese cuento chino, ¿no? ese cuento de estoy con el entrenador a muerte, es mejor que no se diga a veces y que en el campo se demuestre que realmente estás comprometido en sacar la situación, ¿no? Esté quien esté en el banquillo. Esas historias son las que a mí no me encajan, ¿no? Así que yo espero que, bueno, ese es un problema con el que Óscar García tiene que lidiar, la idea de que los jugadores crean en la propuesta de este entrenador, ¿no? Que va a ser diferente y esperemos que ya se vea contra el Barcelona, ¿no? Yo creo que es el principal problema, intentar convencerles y limpiarles un poco la mente también, que se suele decir mucho esto de limpiar la cabeza, limpiar la mente de esos jugadores que necesitan pues calma y aclarar las ideas. Antón. Sí, eso que dices de estamos a muerte con el entrenador, pues en eso yo escucho ecos de esa frase reciente del presidente del Celta, Carlos Mourinho, cuando dijo algo así como que el entrenador del Celta, que Fran Escribá, estamos con él mientras es o porque es entrenador del Celta o algo así, dijo. El caso es que claro, están con él porque no hay más remedio, él es el entrenador, ¿no? Hasta que deje de serlo, pues con él están, ¿no? Al menos sentados a su lado sí que están y con él sí que están, pero en el campo desde luego no se transmitió eso en el partido del Getafe y en muchos otros partidos también. Yo creo que Óscar García va a tener que, pues además de darle un nuevo aire al equipo, un nuevo estilo de juego, un estilo de juego que le vaya mejor a la plantilla que en estos momentos tenemos, con sus carencias y con sus cosas positivas, pues también va a tener que darle intensidad a un equipo que, no la ha tenido en tantos y tantos partidos a lo largo de este inicio de temporada. No en todos, pero sí en muchos de los partidos se notó, si no una falta de compromiso, sí una falta de intensidad en muchos momentos, y además momentos muy largos de cada partido. Y el primer partido, Fernando, en el cual el nuevo técnico va a tener que ejercer de nuevo entrenador del Celta, es un partido muy, muy, muy complicado, quizás de los más complicados que uno puede afrontar, porque el Celta viaja a la ciudad condal, viaja a Barcelona para enfrentarse en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona, que lleva pues un partido perdido ahí, que fue una verdadera sorpresa, ese 3-1 del Levante frente al Barcelona. Después tampoco el Barça consiguió ganar frente al Slavia de Praga en casa, en la Champions League, en partido que se jugó ayer, aunque es cierto que al Barça le llegaba con un punto para la clasificación matemática. ¿Cómo ves ese partido, Fernando? Decía Rafa Valero que era un Miura y realmente es una montaña difícil de conquistar, ¿no? Bueno, sí, pero después de esas dos últimas actuaciones del Barça que has comentado ahora, yo tengo algo más de esperanza que hace una semana o dos, ¿no? Creo que el Barça está en un declive de juego, tiene bajas importantes, como por ejemplo la de Jordi Alba, no sé si la de Suárez, que no jugó esta semana a la Champions. En todo caso, sabemos que tienen suplentes de sobra, pero son bajas importantes, hay dudas en ese juego y creo que si me dan a elegir en qué momento quiero visitar el Nou Camp, pues es este, ¿no? Justo después de dos tropiezos y con un entrenador que, conoce el escenario y que creo que puede, aunque sea poco tiempo, creo que puede ya implementar mecanismos, creo que le da tiempo a implementar mecanismos que se puedan observar en el Nou Camp. Y un mecanismo y algo más general, que es lo que has dicho tú ahora, es la intensidad. Creo que el Celta va a ser más intenso en el Nou Camp de lo que lo ha sido hasta ahora, y creo que en este primer partido Óscar García Junyent va a optar por ser práctico y no tanto por implementar ya su estilo al 100%, porque hay tiempo, pero sí hay tiempo para ser prácticos
y creo que implementará los mecanismos básicos y después creo que intentará que el equipo sea práctico y que compitamos, ¿no? El hecho de competir me lleva a hablar del Getafe, nuestro último rival, porque claro, a mí me hace mucha gracia que se critique al Getafe porque no juega nada, porque no propone nada, porque... y yo lo que quiero es hacer una reflexión en el sentido de que el Getafe tiene una forma de jugar que le ha llevado a Europa, ¿no? Es muy difícil llegar a Europa. El Celta lo hizo por una vía más estética, estoy de acuerdo. Pero, lo decía creo que Rafa Valerdo también hace un rato, hay muchas maneras de jugar al fútbol y el Getafe lo que hizo el otro día, más allá de que el estilo te pueda gustar o no, más allá de que sea vistoso o no, lo que hizo el Getafe, y creo que lo hace casi siempre, es competir. Cuando uno compite, quiere decirse que uno está metido en el partido, que uno en cada acción está atento al 100%, que uno pues corta un determinado balón, que uno ayuda al compañero, que uno cubre un espacio, que uno se coordina con el compañero para cubrir cada uno su espacio, que no se entorpecen, ¿no? Como hablaba, por ejemplo, sobre Aspas y Mina, ¿no? Es decir, hay ciertos mecanismos que a la vista no son preciosistas, no son estéticos, pero que hacen que un equipo pueda empatar o pueda ganar. Eso el Getafe lo hace muy bien y eso el Getafe le ha llevado a subir a primera y después a ir a la UEFA, a Europa. Entonces, ese hecho de competir es lo que tiene que recuperar el Celta, más allá de si vamos a jugar a lo Cruyff, si vamos a jugar a lo que Dios nos dé a entender. Es decir, hay que competir y después ya veremos si lo podemos hacer bonito o menos bonito. Pero la base para puntuar está en competir y creo que el Celta estaba perdiendo estas últimas jornadas esa capacidad de competir y espero que se recupere, aunque sea un escenario difícil, espero que se recupere en el Nou Camp, Antón. Sí, yo al Getafe no le critico en absoluto bueno, esa posibilidad que siempre tiene, esa capacidad que siempre tiene de competir, de jugar el partido de una forma intensa, de hacer faltas cuando hay que hacer faltas, de trabar el juego cuando hay que trabar el juego y de aprovechar las ocasiones también cuando llegan, ¿no? Esto jamás lo voy a criticar. Otra cosa es que ese estilo de juego que presenta el Getafe a mí no me guste personalmente, pero es cierto que es un estilo de juego pues efectivo, los ha llevado a lugares en los que también ha estado el Celta anteriormente, quizá con un juego más interesante y más bonito y más estético, pero bueno, en el fútbol la estética no lo es todo. De hecho, en algunos casos, dependiendo de qué plantilla tengas, pues la estética no es ni siquiera una posibilidad, ¿no? Pero bueno, de todos modos, sí espero como tú que haya un cambio de actitud frente al Barça, no necesariamente que se le vaya a ganar o incluso puntuar en ese partido. Después va a llegar el Villarreal fuera de casa. Cierto es que hay en el medio un descanso que creo que nos va a venir bastante bien. O por lo menos sí a Óscar García para irse aclimatando ya a su nuevo puesto. Y después tendremos al Valladolid, que ese partido hay que ganarlo sí o sí. Esto lo digo con todos los respetos al Valladolid, pero el Celta va a llegar a ese partido necesitadísimo, no solo de buenas sensaciones, sino también de puntos, que al fin y al cabo es lo que cuenta en la clasificación. Fernando, tú bueno, puedes comentar algo acerca de eso, pero también me gustaría que fueses pensando ya en tu porra para ese partido frente al Fútbol Club Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, y ya sabes que yo dije 2-0, así que bueno, ya me dirás lo que tú piensas. Bueno, yo voy a poner aquí mitad cerebro y mitad corazón, como decíais en la primera parte de este programa, y voy a inclinarme por un resultado de empate también, pero ya que el 1-1 creo que se ha dicho, voy a decir un 2-2, Antón. 2-2 significaría que el Celta metería 2 goles en el Camp Nou, cosa no imposible, pero cosa que no ha pasado en hace mucho tiempo. Pues es cierto. De hecho, recuerdo que el último partido que puntuamos allí creo que fue un 2-2, si mal no recuerdo, con una jugada de Yago Aspas en la que se lesionó Umtiti, si no recuerdo mal, en el segundo gol del Celta, ¿no? Pero bueno, creo que de eso ya hace igual un par de años, más o menos, ¿no? Pues Rafa y tú utilizáis el corazón, a mí me gustaría utilizar el corazón también, pero en este caso utilizo un poco más la razón, en el sentido de que, bueno, pues el Celta llega en un momento muy complicado, con un Barça que además pues quiere resarcirse después de esa derrota que nadie esperaba frente al Levante, sobre todo cuando el Barça empezó ganando ese partido.
Y bueno, pues ya veremos qué pasa y estaremos aquí en el Bar Celeste la próxima semana para comentarlo todo y para ver si ya detectamos algunas mejorías o si, bueno, pues de momento hay que tener paciencia, que yo creo que hay que tener paciencia y se va a tener para ver cómo se desempeña este nuevo entrenador del Celta, que es Óscar García Junyent. ¿Alguna cosa nueva, alguna cosa más, Fernando, para ir cerrando ya el programa? Pues nada, que el calendario es caprichoso y ha querido que el cambio de entrenador del Celta coincida con esta visita complicada. Y voy a recordar algo que nos decía Fran Escribá, ¿no?, respecto a las cuentas de la lechera, porque tu pronóstico es no sacar prácticamente ningún punto en estas dos salidas y luego que al Valladolid hay que ganarle sí o sí, ¿no? Yo creo que este mensaje metería demasiada presión a los jugadores. Yo creo que hay que jugar el partido del Barça a ver si se puede sacar algo y luego en Villarreal a ver qué tal, ¿no? Yo aunque estoy bastante quemado también, como muchos celtistas, que haya mi aunque sea pequeña, y quiero pensar que se van a sacar puntos en ambos encuentros, tanto en el Nou Camp como en el estadio de la Cerámica, de manera que el partido contra Valladolid no va a ser tan crucial. Y más allá de esto, sí que convendría ponernos en el horizonte de que cuando acabe la primera vuelta, pues estaría bien tener en torno a 20 puntos para ir por lo menos en esa media de la salvación, ¿no?, que serían los 40. Entonces, ahí sí que habría que tener un poco digamos, de miras altas, ¿no?, para ir viendo que hay que intentar pues llegar a esos 20 puntos en el ecuador de la liga. Pues esperemos que así sea y como siempre, Fernando, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la línea cibernética en este Bar Celeste que grabamos todas las semanas y bueno, pues podéis escucharlo como siempre en iVoox y también en nuestro canal de YouTube y como tú siempre recuerdas, Fernando, en Facebook también, ¿no? En Facebook ya somos 24, hubo ahí una pequeña baja, no sé de quién, pero éramos 25, somos 24, así que animo a la gente a que seamos muchos más. Y ahora, para ayudar a Óscar García y al equipo a recuperarse con él y con esta llegada del nuevo entrenador, pues nos falta solamente, Fernando, nuestro grito de guerra de siempre. ¡Vamos allá! 1, 2, 3. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta! Celta.